¿Qué fue la Revolución Francesa y por qué fue importante? La Revolución Francesa fue un movimiento social y político que comenzó en 1789 en Francia. Surgió como una respuesta contra el régimen absolutista y los privilegios de la nobleza y el clero. Esta revolución dio lugar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y sentó las bases de la democracia moderna, terminando con la monarquía y dando paso a la Primera República Francesa. ¿Qué es el sistema solar y cuántos planetas lo componen? El sistema solar es el conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol, que es una estrella. Está compuesto por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. También incluye planetas enanos como Plutón, asteroides, cometas y satélites naturales. ¿Cuál es el país más grande del mundo y cuál el más pequeño? El país más grande es Rusia, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados. El país más pequeño es la Ciudad del Vaticano, con solo 0.49 kilómetros cuadrados, ubicado dentro de Roma, Italia, y es el centro espiritual del catolicismo. ¿Quién escribió Don Quijote de la Mancha y por qué es importante? Lo escribió Miguel de Cervantes Saavedra, un autor español del Siglo de Oro. Es considerada la primera novela moderna y una obra maestra de la literatura universal, por su profundidad psicológica, crítica social y riqueza lingüística. ¿Qué es un átomo? El átomo es la unidad básica de la materia. Está compuesto por un núcleo con protones y neutrones, y una nube de electrones girando a su alrededor. Toda sustancia en el universo está hecha de átomos. ¿Qué es el Renacimiento y cuál fue su impacto en el arte? El Renacimiento fue un movimiento cultural que surgió en Europa entre los siglos XIV y XVI. Se caracterizó por el resurgimiento del interés en el arte, la ciencia y la filosofía de la antigüedad clásica. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron la pintura y la escultura. ¿Qué es la democracia y cuáles son sus principios básicos? La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, que elige a sus representantes. Sus principios incluyen la soberanía popular, elecciones libres, derechos humanos, división de poderes y el Estado de Derecho. ¿Quién fue Albert Einstein y cuál fue su mayor aporte a la ciencia? Einstein fue un físico alemán conocido por la teoría de la relatividad, especialmente la ecuación E igual a mc superíndice 2. Revolucionó la física al demostrar cómo la energía y la masa están relacionadas y cómo el tiempo y el espacio pueden cambiar dependiendo de la velocidad del observador. ¿Qué es el teatro y cuáles son sus géneros principales? El teatro es una forma de arte que representa historias mediante la actuación de actores ante una audiencia. Los géneros principales incluyen la tragedia, la comedia, el drama y el teatro musical. ¿Qué es el Amazonas y por qué es vital para el planeta? El Amazonas es la selva tropical más grande del mundo, ubicada en Sudamérica. Es esencial para la regulación del clima global, alberga millones de especies y produce gran parte del oxígeno del planeta. ¿Dónde se originó el fútbol moderno y cómo se popularizó? El fútbol moderno se originó en Inglaterra durante el siglo XIX. Las primeras reglas oficiales se establecieron en 1863 con la creación de la Football Association. Su popularidad creció con la expansión del Imperio Británico y hoy es el deporte más practicado del mundo. ¿Qué es el cambio climático y cuáles son sus consecuencias? El cambio climático es el aumento sostenido de la temperatura global debido a la acumulación de gases de efecto invernadero como el CO. Sus consecuencias incluyen el derretimiento de glaciares, aumento del nivel del mar, sequías extremas y fenómenos climáticos más intensos. ¿Quién fue Mahatma Gandhi y cuál fue su legado? Gandhi fue un líder pacifista indio que promovió la no violencia para lograr la independencia de la India del Reino Unido. Su filosofía de resistencia pacífica inspiró movimientos de derechos civiles en todo el mundo, como el de Martin Luther King Jr. ¿Qué es el ADN y cuál es su función? El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética de los seres vivos. Dirige el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los organismos mediante la codificación de proteínas. ¿Qué fue el Imperio Romano y cuál fue su importancia histórica? El Imperio Romano fue una de las civilizaciones más poderosas de la antigüedad, con una influencia duradera en la lengua, el derecho, la ingeniería, el arte y la política. Su caída en el año 476 después de Cristo marcó el inicio de la Edad Media.
¿Qué es Internet y cómo ha transformado la sociedad? Internet es una red mundial de computadoras interconectadas que permite el intercambio instantáneo de información. Ha revolucionado la comunicación, el comercio, la educación y la cultura, haciendo posible la globalización. ¿Quién fue William Shakespeare y qué aportó a la literatura? Shakespeare fue un dramaturgo y poeta inglés del siglo XVI. Es considerado el escritor más importante en lengua inglesa. Sus obras, como Hamlet, Romeo y Julieta y Macbeth, exploran temas universales como el amor, la ambición y la traición. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de una máquina para imitar funciones cognitivas humanas como aprender, razonar y resolver problemas. La IA se utiliza hoy en medicina, transporte, educación, finanzas y muchas otras áreas. ¿Qué es un volcán y cómo se forma? Un volcán es una abertura en la superficie terrestre por donde salen magma, cenizas y gases. Se forma cuando el magma del interior de la Tierra asciende debido a la presión y las fracturas en la corteza terrestre. ¿Qué es la música clásica y cuáles son sus principales compositores? La música clásica abarca obras compuestas desde el periodo barroco 1600 hasta principios del siglo XX. Sus grandes exponentes incluyen a Bach, Mozart, Beethoven, Chopin y Tchaikovsky. Es conocida por su riqueza armónica y complejidad estructural. ¿Qué fue la Guerra Fría y cómo afectó al mundo? Fue un conflicto político e ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética que duró desde 1945 hasta 1991. Aunque no hubo enfrentamientos directos, sí hubo guerras subsidiarias, carrera armamentista y una intensa competencia tecnológica y espacial. ¿Qué es el teorema de Pitágoras y para qué se usa? Es una fórmula matemática que se aplica en triángulos rectángulos, a superíndice 2 más b superíndice 2 igual a c superíndice 2. Se usa para calcular distancias y tiene aplicaciones en arquitectura, navegación, astronomía y más. ¿Cuál fue la importancia de la llegada del hombre a la Luna? El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna durante la misión Apolo 11. Este hito demostró la capacidad tecnológica de la humanidad y marcó un punto culminante en la carrera espacial. ¿Quién fue Leonardo da Vinci y qué lo hace un genio universal? Fue un artista e inventor renacentista italiano. Destacó en pintura, la Mona Lisa, ingeniería, anatomía, arquitectura y más. Su curiosidad insaciable y sus múltiples talentos lo convierten en el arquetipo del hombre del Renacimiento. ¿Qué fue el descubrimiento de América y por qué fue un hecho clave? En 1492, Cristóbal Colón llegó al continente americano buscando una ruta hacia Asia. Este hecho inició un proceso de colonización, mestizaje y transformación cultural, económica y política de gran parte del mundo. ¿Qué es el cristianismo y cuántos seguidores tiene? El cristianismo es una religión monoteísta basada en las enseñanzas de Jesucristo. Tiene más de 2.000 millones de seguidores en todo el mundo y ha influido profundamente en la cultura, el arte, la moral y la historia occidental. ¿Qué es el ciclo del agua? Es el proceso continuo mediante el cual el agua circula entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Incluye la evaporación, condensación, precipitación e infiltración, siendo fundamental para la vida. ¿Qué es el hinduismo? Es una de las religiones más antiguas del mundo, originada en la India. Es politeísta y se basa en escrituras como los Vedas. Incluye conceptos como el karma, la reencarnación y el moksha, liberación espiritual. ¿Qué fue la era de hielo? Fue un periodo geológico caracterizado por temperaturas extremadamente bajas, donde grandes masas de hielo cubrían vastas regiones de la Tierra. Hubo varias eras de hielo, la más reciente terminó hace unos 12.000 años. ¿Qué es la fotografía y cómo cambió el arte y la comunicación? Es el arte de capturar imágenes mediante luz. Desde su invención en el siglo XIX, ha permitido documentar la historia, expresar emociones y facilitar la comunicación visual. También fue clave en la creación del cine. ¿Qué es la materia y cuáles son sus estados? La materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Existen 5 estados principales: sólido, líquido, gaseoso, plasma y condensado de Bose-Einstein. Cada uno presenta diferentes propiedades físicas en cuanto a forma, volumen y energía. ¿Qué fue la Edad Media y qué caracterizó ese periodo?
La Edad Media fue el periodo comprendido entre la caída del Imperio Romano, 476 después de Cristo, y el Renacimiento, siglo XV. Se caracterizó por el feudalismo, el poder de la Iglesia, las cruzadas y un enfoque teocéntrico del mundo. ¿Qué es la democracia y cuáles son sus principios básicos? La democracia es un sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo, que elige a sus representantes mediante el voto. Se basa en la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y la separación de poderes. ¿Qué es una galaxia y cuántas hay en el universo conocido? Una galaxia es un conjunto masivo de estrellas, planetas, gas y polvo unidos por la gravedad. La Vía Láctea es nuestra galaxia. Se estima que hay más de 100.000 millones de galaxias en el universo observable. ¿Qué es la globalización y cómo impacta en la vida cotidiana? La globalización es el proceso de interconexión económica, cultural y tecnológica a escala mundial. Permite el intercambio rápido de bienes, información e ideas, pero también plantea desafíos como la pérdida de identidad cultural o desigualdades económicas. ¿Qué son las pirámides de Egipto y por qué son importantes? Son monumentos funerarios construidos por los antiguos egipcios para los faraones. La Gran Pirámide de Giza es una de las 7 maravillas del mundo antiguo y refleja los avances en ingeniería, matemáticas y organización social de esa civilización. ¿Qué es la biodiversidad y por qué debemos protegerla? La biodiversidad es la variedad de formas de vida en la Tierra. Es esencial para mantener ecosistemas saludables y estables. Protegerla garantiza servicios vitales como el aire limpio, el agua potable y la polinización de cultivos. ¿Qué es la filosofía y cuál es su propósito? La filosofía es el estudio del pensamiento, la existencia, la ética y el conocimiento. Su propósito es buscar respuestas racionales a preguntas fundamentales sobre el ser humano y el universo, desarrollando el pensamiento crítico. ¿Qué es la economía y cómo afecta al ciudadano común? La economía estudia cómo se producen, distribuyen y consumen bienes y servicios. Afecta a todos mediante precios, empleo, inflación, impuestos y decisiones gubernamentales que repercuten directamente en el bienestar social. ¿Qué es una novela y cuáles son sus elementos principales? Una novela es una obra literaria extensa en prosa que desarrolla una historia con personajes, trama y ambiente. Puede abordar múltiples temas y estilos, y se considera una de las formas narrativas más completas y populares. ¿Qué es un satélite y qué funciones cumple? Un satélite es un objeto que orbita a otro más grande. Puede ser natural, como la Luna, o artificial, como los usados para comunicaciones, GPS, meteorología y observación científica. ¿Qué es el arte abstracto y cómo se interpreta? Es un estilo artístico que no representa figuras reales, sino formas, colores y líneas que expresan emociones o ideas. Se interpreta de manera subjetiva, ya que busca provocar sensaciones más que mostrar la realidad. ¿Qué fue la revolución industrial y qué cambios generó? Fue un proceso de transformación económica y social iniciado en el siglo XVIII en Inglaterra. Introdujo la maquinaria, las fábricas y el uso del vapor, lo que impulsó el crecimiento urbano, el capitalismo moderno y una nueva clase obrera. ¿Qué son los derechos humanos? Son principios universales que garantizan la dignidad, libertad y justicia para todos. Incluyen el derecho a la vida, a la educación, a la libertad de expresión y a no ser discriminado. Fueron proclamados en 1948 por la ONU. ¿Qué fue el Renacimiento y qué lo distingue? El Renacimiento fue un movimiento cultural europeo entre los siglos XIV y XVI que impulsó el arte, la ciencia y el pensamiento humanista, retomando los valores clásicos de Grecia y Roma. Destacaron figuras como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. ¿Qué son las matemáticas y por qué son importantes? Son la ciencia del estudio de los números, formas, patrones y estructuras. Son esenciales en la vida diaria, la ciencia, la tecnología, la economía y cualquier disciplina que requiera lógica y análisis cuantitativo. ¿Qué es la química y qué estudia? La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que sufre. Es fundamental para entender procesos biológicos, desarrollar medicamentos y crear nuevos materiales. ¿Qué es la célula y por qué es considerada la unidad de la vida? La célula es la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos. Puede ser procariota, como las bacterias, o eucariota, como las humanas.
Todas las funciones vitales ocurren dentro de las células. ¿Qué representa la Estatua de la Libertad? Es un monumento ubicado en Nueva York, regalo de Francia a Estados Unidos en 1886. Simboliza la libertad, la democracia y la esperanza, y ha sido un icono de bienvenida para los inmigrantes que llegaban al país. ¿Qué es la Estación Espacial Internacional, EI? Es un laboratorio orbital habitado que gira alrededor de la Tierra. En él colaboran agencias como NASA, ESA, Roscosmos y JAXA. Sirve para investigaciones científicas, médicas y tecnológicas en microgravedad.